Bienvenidos a Perspectivas en Diálogo. Hoy nos adentramos en un tema apasionante y, para muchos, poco conocido. Jesús, el Mesías humano, cristianos que no lo consideran Dios. A lo largo de la historia, ha habido creyentes que han aceptado a Jesús como el Mesías, han reconocido sus milagros y su resurrección, pero sin verlo como una figura divina. ¿Cuáles son sus razones? ¿Qué argumentos presentan? Si este tipo de contenido les interesa, los invito a suscribirse al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir investigando y compartiendo estos estudios. También su like es clave para que este material llegue a más personas. Y, por supuesto, los comentarios están abiertos para sus aportes, dudas o reflexiones. Los leemos con atención. Ahora sí, comencemos. 1. Introducción. La fe cristiana ha evolucionado a lo largo de 2000 años, resultando en una vasta gama de creencias y prácticas. Una de las corrientes más fascinantes y menos comprendidas dentro del cristianismo es el unitarismo. Esta tradición religiosa se caracteriza por su firme defensa de la unicidad de Dios y su rechazo a la doctrina de la Trinidad, que sostiene que Dios existe en tres personas coeternas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. En contraste, los unitarios creen que Jesús no comparte la naturaleza divina, argumentando en su lugar que es un ser humano excepcional, un profeta y un Mesías que fue enviado por Dios para cumplir una misión crucial en la redención de la humanidad. El unitarismo tiene raíces que se remontan a los primeros siglos del cristianismo, cuando surgieron diversas corrientes que enfatizaban un monoteísmo estricto y rechazaban interpretaciones trinitarias. Grupos y pensadores cristianos de los siglos I y II, como los adopcionistas y los monarquianistas, sostenían que Dios es un ser único y que Jesús, aunque especial, no era divino en el mismo sentido que el Padre. Sin embargo, estas posturas fueron progresivamente marginadas a medida que las doctrinas trinitarias se consolidaron en la ortodoxia cristiana. La Reforma protestante del siglo XVI marcó un punto de inflexión para el unitarismo, ya que las tensiones teológicas llevaron a una revisión profunda de las doctrinas establecidas. A medida que los reformadores desafiaban las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, algunos comenzaron a replantearse conceptos fundamentales sobre la naturaleza de Dios y la relación entre lo humano y lo divino. Esta búsqueda de un entendimiento más puro y directo de Dios llevó a ciertos pensadores a rechazar la Trinidad y a reafirmar la idea de un Dios indivisible, lo que dio origen a comunidades unitaristas en Europa, como las de Miguel Servet y los socinianos en Polonia y Transilvania. La posición unitarista se basa en la interpretación de las Escrituras, con el propósito de recuperar el monoteísmo estricto presente en el pensamiento judío y en los primeros cristianos no trinitarios. Los unitarios apelan a varios pasajes bíblicos que, a su juicio, respaldan su visión de que Dios es uno y que Jesús, aunque un maestro excepcional y figura central de la fe, no es Dios mismo. Este énfasis en las Escrituras se articula en el contexto de un enfoque racional y socialmente consciente, que busca entender el mensaje de Jesús desde una perspectiva ética más que dogmática. Durante los siglos XVIII y XIX, el unitarismo se expandió en América del Norte, donde su fusión con los ideales de la Ilustración y el racionalismo le permitió florecer. Las comunidades unitarias crecieron especialmente en Nueva Inglaterra, ofreciendo un espacio para aquellos que deseaban un enfoque ético y racional de la fe. En este contexto, el unitarismo se presentó como una alternativa que valoraba la individualidad y la búsqueda de la verdad personal. En este video, tiene como objetivo profundizar en la perspectiva unitarista sobre la no divinidad de Jesús, analizando los argumentos a favor y en contra de esta posición, al tiempo que respondemos a las objeciones y críticas que enfrentan los unitarios en su camino. Al examinar la historia, la teología y las implicaciones prácticas del unitarismo, se podrá comprender mejor cómo esta corriente proporciona una visión única dentro de la amplia diversidad del cristianismo contemporáneo. A medida que exploramos estos temas, nos adentraremos en un diálogo que toca la esencia de las creencias cristianas, estimulando reflexiones sobre la naturaleza de Dios, el papel de Jesús y la moralidad en la vida cotidiana. 2. La doctrina unitarista, la no divinidad de Jesús. Los unitaristas se caracterizan por su compromiso con un monoteísmo estricto, lo que implica una interpretación rigurosa de las Escrituras en relación con la naturaleza de Dios y de Jesús. A continuación, se presentan argumentos a favor y en contra de la idea unitarista de que Jesús no es divino. 2.1 Argumentos a favor del unitarismo. 1. Monoteísmo estricto. El unitarismo encuentra su fundamento en la creencia de que Dios es uno y único. Este principio se refleja en varios pasajes bíblicos, siendo uno de los más conocidos Deuteronomio 6:4, que dice: «Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Este versículo es básico en la fe judía y se mantiene también en el pensamiento unitario, que sostiene que cualquier noción de pluralidad en la divinidad contradice la unicidad de Dios. 2. La subordinación de Jesús. Los unitarios argumentan que Jesús mismo afirma su subordinación al Padre. En Juan 14:28,
Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Esta clara declaración indica que Jesús no es igual al Padre en naturaleza o poder. Para los unitarios, esta subordinación es una prueba de la humanidad de Jesús y su papel como ungido que realiza la misión asignada por Dios. 3. La naturaleza creada de Jesús. En Colosenses 1:15, se nos dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Los unitarios interpretan este versículo como una afirmación de que Jesús fue creado por Dios y, por lo tanto, no es coeterno con Él. Este argumento es fundamental en la creencia unitarista de que Jesús, aunque único y especial, es un ser creado, no un ser divino. 4. Humanidad de Jesús. Los unitarios sostienen que varios versículos subrayan la humanidad de Jesús. En Hebreos 4:15, se menciona que Jesús fue tentado en todo como nosotros. Esta capacidad de ser tentado refuerza la idea de que Jesús es completamente humano y que, en su forma humana, no posee la naturaleza divina que se le atribuye en otras tradiciones. Para los unitarios, esto implica que su papel es el de un mediador, no el de un salvador divino. 5. El envío del Hijo. 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Este versículo refuerza la idea de que Jesús es un enviado de Dios y no Dios mismo, lo que apoya la posición unitaria de que Jesús es un ser humano con una misión divina. 2.2 Argumentos en contra del unitarismo. Por otro lado, hay una serie de argumentos presentados por aquellos que defienden la divinidad de Jesús, incluso desde distintas perspectivas no trinitarias. Aquí se presentan algunos de esos argumentos. 1. La divinidad de Jesús. Diversas corrientes dentro del cristianismo, como el trinitarismo, argumentan que pasajes como Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, reflejan la naturaleza divina de Jesús. Este versículo es fundamental para la doctrina cristiana que sostiene que Jesús no solo es humano, sino también divino. 2. Culto y adoración a Jesús. Se argumenta que versículos como Filipenses 2:10-11, donde se menciona que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, indican que Jesús debe ser el objeto de adoración, una prerrogativa que solo pertenece a Dios. Los opositores al unitarismo indican que esta adoración es inconsistente con la idea de que Jesús no comparte la naturaleza divina. 3. La plenitud de la deidad en Jesús. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo es considerado una afirmación directa de que Jesús posee la esencia divina. Para aquellos que defienden la divinidad de Jesús, este argumento es crucial para una comprensión teológica completa de su naturaleza. 4. Las obras milagrosas de Jesús. Los defensores de la divinidad señalan pasajes como Mateo 28:18, donde Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Este hecho resalta la autoridad de Jesús, y se argumenta que tal autoridad solo puede provenir de un ser divino. 5. La resurrección de Jesús. Finalmente, se invoca a Romanos 1:4, que menciona que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Este argumento sugiere que la resurrección no es solo una validación del ministerio de Jesús, sino una afirmación de su divinidad. 3. Respuesta unitarista a los argumentos en contra. Las preocupaciones y críticas presentadas por quienes sostienen la divinidad de Jesús han sido objeto de defensa por parte de los unitarios. A continuación, se detalla cómo los unitarios abordan y responden a estos argumentos en contra, empleando tanto la exegesis bíblica como la razón. 3.1 Respuestas a la divinidad de Jesús. Juan 1:1 y el Verbo. Uno de los verses más citados para sostener la divinidad de Jesús es Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los unitarios opinan que esta interpretación ha asumido premisas que no son necesariamente evidentes en el texto original. 1. Contexto del Evangelio de Juan. Los unitarios argumentan que el Evangelio de Juan debe ser considerado dentro de su contexto literario y cultural. Juan utiliza un estilo poético y teológico para describir cómo la palabra, o logos en griego, fue la forma a través de la cual Dios se comunicó con el mundo. En este contexto, el logos representa la sabiduría y el plan de Dios en lugar de una persona coetánea. Además, el uso del término Dios en el contexto del lenguaje griego podría referirse a una relación más amplia entre Dios y su manifestación o revelación, más que a una declaración de naturaleza ontológica. 2. Interpretación alternativa. Muchos unitarios creen que la interpretación correcta sostiene que el logos forma parte del plan divino, actuando como el medio de la creación pero no como una entidad divina. Esta interpretación es apoyada por algunos eruditos que destacan que no necesariamente implica que el Verbo sea coeterno y consustancial con el Padre. 3.2 Adoración a Jesús. Interpretación de proskuneo.
Los unitarios argumentan que la traducción de proskuneo en ciertos contextos no debe ser interpretada automáticamente como adoración en el sentido estricto de adorar a Dios. Aquí están algunas de las consideraciones que suelen hacer. 1. Significado de proskuneo. Aunque proskuneo se traduce generalmente como adorar, su significado en el griego antiguo abarca una gama más amplia de connotaciones que incluyen honrar, rendir homenaje o inclinarse. En muchos contextos fuera del ámbito religioso, también se utilizaba en una forma bastante común de mostrar respeto ante figuras de autoridad. 2. Uso contextual. En los relatos evangélicos, donde se menciona que se adora a Jesús, los unitarios sostienen que este acto de inclinación o reconocimiento honorífico no necesariamente debe implicar una adoración divina. Por ejemplo, cuando los magos se acercan a Jesús en Mateo 2:11, la acción de adorar puede ser interpretada más en términos de respeto y reconocimiento de su papel como el Mesías, que en un sentido de adoración que se le atribuiría solo a Dios. 3. Relación con la adoración a Dios. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se enfatiza que la verdadera adoración debe dirigirse únicamente a Dios. Los unitarios afirman que el uso de proskuneo en relación a Jesús no contradice esta afirmación si se considera que se lo honra en un contexto diferente de adoración divina. Argumentan que la diferencia debe ser entendida dentro del marco del respeto y reverencia que las personas le otorgan no como un ser divino, sino como el ungido de Dios. 4. Sesgo a la traducción. Los unitarios sostienen que algunas traducciones de la Biblia tienden a reflejar una perspectiva trinitaria que asocia a Jesús con Dios de una forma que no está presente en el texto original o en la intención del autor. Para fortalecer su posición, citan ejemplos de traducciones que podrían ofrecer matices diferentes, sugiriendo que la connotación de la adoración puede ser excesivamente ampliada en contextos que se usan para apoyar la divinidad de Jesús. 5. Otras figuras en la Biblia. En algunos textos bíblicos, otras figuras que no son Dios, como los ángeles o los profetas, también son sujetos a proskuneo en un contexto de reverencia sin ser considerados divinos. Esto refuerza la idea de que el acto de inclinarse o adorar en ciertas situaciones puede no implicar que la figura es Dios mismo. 3.3 La plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es otro versículo que se atribuye a Jesús para demostrar su divinidad. Sin embargo, la respuesta unitarista se basa en la interpretación del lenguaje utilizado. 1. Plenitud como metáfora. Los unitarios sostienen que el término plenitud no indica que Jesús sea igual al Padre naturaleza, sino que refleja que Dios actúa en plenitud a través de totalidades. Es un reconocimiento de que Dios usa a Jesús para manifestar sus propósitos y su naturaleza, no una afirmación de que Jesús es Dios. En este sentido, resalta que Jesús es la máxima expresión de la obra y voluntad de Dios en la tierra. 2. Divinidad atribuida a los creyentes. En otros pasajes del Nuevo Testamento, se destaca que los creyentes también tienen la plenitud de Dios en sus vidas, Efesios 3:19. Este concepto de plenitud es expandible y compartido por aquellos que están en comunión con Dios, lo que lleva a los unitarios a concluir que la plenitud no es algo exclusivo de Jesús. 3.4 Obras milagrosas y autoridad. Mateo 28:18 resalta que toda potestad fue dada a Jesús, pero la interpretación unitarista radica en entender el contexto de autoridad como un acto de validación por parte de Dios. 1. Autoridad delegada. Los unitarios señalan que el término potestad implica que Jesús, en su humanidad, recibió autoridad de Dios. En este sentido, operó en autoridad delegada, que le fue conferida por Dios para cumplir su misión divina. Esto se alinea como los profetas y líderes en la historia bíblica recibieron autoridad de Dios para actuar, pero no se consideraban divinos. 2. Un mediador, no un Dios. Se argumenta que el uso de la palabra toda podría interpretarse en el contexto de la misión específica de Jesús, a saber, ser el mediador entre Dios y la humanidad. Los unitarios ven a Jesús como un canal a través del cual se realiza la autoridad de Dios, pero que no entra en la categoría de ser una entidad divina por sí mismo. 3.5 Resurrección de Jesús. Romanos 1:4. La interpretación de Romanos 1:4, que dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos, es utilizada por algunos para argumentar su divinidad. 1. Declaración de propósito. Los unitarios interpretan este versículo como una afirmación de rota sobre su naturaleza y deber. La resurrección no es interpretada como un acto que confiere divinidad, sino como un acto de Dios que valida a Jesús como el Mesías y la revelación perfecta de la voluntad de Dios en la tierra. 2. Resurrección y realización de profecías. Para los unitarios, la resurrección también representa el triunfo de la misión de Jesús, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y una forma de reconciliación entre Dios y la humanidad, que no implica que Jesús sea un ser divino, sino un agente divino actuando de acuerdo con el plan de redención de Dios. 3. El Hijo por su rol, no por su naturaleza. Además, los unitarios sostienen que Jesús es llamado Hijo de Dios en el contexto de su misión y relaciones, no en términos de su naturaleza.
Este enfoque sitúa el título Hijo dentro de la relación y misión, mostrando que su función es la mediación y no la asunción de divinidad. Esta noción de una fe que enfatiza la ética, el amor, la compasión y la búsqueda de la justicia se convierte en un testimonio práctico de cómo los unitarios se posicionan en el mundo contemporáneo. 4. Implicaciones teológicas y prácticas. La creencia unitarista en la no divinidad de Jesús tiene consecuencias significativas en términos teológicos. Rechazar la Trinidad significa que el unitarismo sustenta un monoteísmo más riguroso, donde solo el Padre es considerado Dios en un sentido pleno. Esto impacta la manera en que se comprende la salvación y la redención, así como el papel de Jesús en la historia de la salvación. 4.1 Prácticas litúrgicas. Las prácticas litúrgicas en las comunidades unitaristas reflejan esta creencia. En contraste con las tradiciones que ven a Jesús como objeto de culto divino, los unitarios veneran a Jesús como el Mesías prometido, pero sin atribuirle una naturaleza divina. Su culto y oración se dirigen exclusivamente al Padre, lo que sigue un modelo de adoración más cercano al judaísmo monoteísta. Esto se traduce en un enfoque que resalta la enseñanza ética y moral, práctica habitual en la vida comunitaria unitaria. En conclusión, el unitarismo presenta una visión distintiva sobre la naturaleza de Jesús, que difiere significativamente de las creencias trinitarias tradicionales. A lo largo de su historia, los unitarios han defendido un monoteísmo estricto, que subraya que solo el Padre es verdaderamente Dios y que Jesús, aunque de gran importancia y considerado el Mesías, no comparte la naturaleza divina. Sus argumentos se basan en pasajes bíblicos que destacan la subordinación de Jesús al Padre, su humanidad y su papel como un ser creado, enviado para cumplir una misión específica. Desde una perspectiva unitarista, la interpretación de versículos que afirman la divinidad de Jesús, como Juan 1:1 o Colosenses 2:9, se considera una mala interpretación o un malentendido del texto original, sugiriendo que el Logos y la plenitud de la deidad se refieren más a la manifestación de la voluntad de Dios a través de Jesús, no a una naturaleza divina intrínseca. Esta posición también tiene implicaciones prácticas dentro de las comunidades unitarias, que dirigen su culto exclusivamente al Padre, centrándose en los principios éticos y morales del mensaje de Jesús. En lugar de rendir culto a Jesús como a Dios, los unitarios lo veneran como un profeta y el ungido de Dios, con un énfasis en la justicia, la compasión y la ética. Al final, la perspectiva unitarista ofrece una forma de comprender la fe cristiana que se aleja de la doctrina trinitaria, abriendo un espacio para un diálogo más inclusivo y una reflexión sobre la relación entre lo divino y lo humano. Aunque su posición ha sido objeto de críticas, particularmente por aquellos que defienden la divinidad de Jesús, el unitarismo sigue siendo una corriente importante y significativa en el cristianismo contemporáneo, proporcionando una visión alternativa y matizada de la naturaleza de Jesús y su misión en la historia de la salvación. Y con esto concluimos este análisis sobre la naturaleza de Jesús desde la perspectiva unitaria. Espero que haya sido útil para comprender mejor esta corriente dentro del cristianismo y cómo se interpreta la figura de Jesús en este contexto. Si te ha interesado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido y fomentando el debate abierto y reflexivo en perspectivas en diálogo. Hasta la próxima.